Alejandro Camacho es el actor que le ha dado vida a muchos de los grandes villanos, tanto de la pantalla chica como de la grande. Hoy conoceremos las historias engarzadas detrás del personaje de mirada misteriosa y voz grave. Al hombre que se convirtió en padre siendo apenas un adolescente, al que perdió la cabeza por una mujer que hasta el día de hoy adora, al que cayó preso en un reclusorio y salió adelante con la frente en alto, al hombre cuya gran pasión es y será por siempre la actuación. Él es Alejandro Camacho. Bienvenidos. Alejandro Camacho nació en la Ciudad de México el 11 de julio de 1954. Su padre era escenógrafo de cine y su madre una exitosa mujer de negocios. Así pues, él y su hermana Marcela pasaron gran parte de su infancia entre la casa de sus abuelos, el club deportivo y la escuela, donde muy pronto descubrió su vocación como actor. Yo me eduqué con jesuitas, maristas y salesianos. Y ahí me enseñaron el teatro, la literatura. Y a través del padre Freire yo empecé a conocer el teatro. Después mi papá me llevó a ver a Carlos Ancira, que en paz descanse, mi queridísimo Carlos, a ver El diario de un loco, de Gogol, dirigida por Alejandro Jodorowsky. Y me volví loco. Cuando Alejandro Camacho terminó la preparatoria, decidió estudiar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Nacional Autónoma de México, estudios que alternó con sus clases de teatro, precisamente de la mano del maestro Alejandro Jodorowsky. Pero yo ya había estado antes haciendo teatro con Alejandro en 1970. Yo tenía 16 años en la puesta en escena Zaratustra, que fue un verdadero fenómeno de aquella época. O sea que mis inicios son básicamente por la libre, no en la universidad. Ya después en la universidad hice mucho teatro en la Casa del Lago, casi inauguré junto con un grupo de compañeros como Salvador Garcini, que era el director, Ignacio López Tarso, ¿no?, con el cual hicimos El Rey Lear. Inauguramos en 1982 el Juan Ruiz de Alarcón. Yo rescataría, de entre todos los trabajos de Alejandro, un espléndido bufón del Rey Lear que hizo en la universidad, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón. Yo creo que es el trabajo más logrado que yo le conozco a Alejandro. Y el trabajo de Camacho era estupendo. Alejandro es una gente con una gran capacidad para el teatro, para interpretar personajes. Y ha interpretado personajes difíciles, muchos, y muy bien en general. Y Alejandro fue uno de los grandes protagonistas del teatro universitario. En ese entonces recuerdo que Alejandro usaba el cabello muy cortito, muy cortito, mucho como lo trae ahora, ¿no? Y era un look que mantuvo durante muchos años. Siempre ha sido una persona muy delgada, muy bien parecido, y además como un look medio misterioso, ¿no?, que creo que hasta la fecha conserva. Misterioso, talentoso, guapo y muy pretendido eran las principales características de Alejandro Camacho en su época universitaria. Era tremendo, pues muy mujeriego, siempre tenía muchas novias. Éramos muy pachangueros, la verdad. Pues siempre ha sido un personaje que ha atraído mucho a las mujeres, ¿no? Sí tenía, yo me acuerdo que tenía varias novias, sí, efectivamente. En esa época universitaria fue que Alejandro conoció a Bárbara Guillén, una joven que también era estudiante de teatro e inició con ella el clásico romance. Sin embargo, esto tomó tintes mucho más delicados cuando Bárbara le anunció a Alejandro que estaba embarazada. El actor tenía tan solo 20 años. Bárbara era tu novia universitaria, digamos. Una de mis novias universitarias. ¿Tenías muchas novias? Para mí fue una sorpresa, claro, como para cualquier mujer, ¿no? Más a esa edad, digo. ¿Y cómo recibes la noticia de que vas a ser papá? Pues imagínate, con un contrato firmado y con un pie en el avión.
tremendo, ¿no? Yo también tenía proyectos, yo también tenía muchísimas cosas en la mente, pero en ese momento, y sigo siendo igual, el allí y el ahora era eso, ¿no? Eso estaba pasando y eso era todo. Y esa era mi responsabilidad, el asumirla o no asumirla. Él no quería casarse, no era el momento y no tenía nada que ofrecer. Y estaban muy jóvenes. Mis papás siempre fueron muy respetuosos. Dijeron, ya Eli es mayor de edad, esto fue a los 22 o 23 por ahí, de años de Alejandro. Dijo, decídelo y es tu problema. O sea, es tu asunto. Alejandro no solo nunca aportó ninguna parte económica, ni yo esperaba que lo hiciera, era un muchacho joven, ¿no? 4 años mayor que yo. Pero sí me dijo, la voy a registrar. Alejandro se convirtió en padre la primera vez en 1976 de una niña a la que llamaron Mónica, hoy mejor conocida en el medio artístico como Francesca Guillén. Ella no quería el apellido Camacho, y eso sí lo digo honestamente. Ella no quería ese apellido, porque ella sabía, nunca se escondió Alejandro, ¿sí? No defiendo ni un lado, ni acuso, ni nada. Yo soy imparcial, ¿no? O sea, pero recuerdo que ella no decía que Camacho no iba a ser. Y que me parece que la registró con otro nombre de otra persona. Mónica Trueba Guillén. Y no es que sea mejor o peor, simplemente es el apellido que le tocó llevar en un momento, después de 3 años de espera, que yo tenía otra hija y que yo quería que fueran, ellas dos sí fueran algo, ¿no? Yo las casé. No quería que fueran ni media hermana ni nada, son hermanas. La relación de Alejandro Camacho con su primer hija ha sido más bien distante. Del tema siempre se ha especulado mucho, pero se sabía poco en realidad, hasta hoy. Se ha dicho tanto Pues, y pocas veces contado por ti, ¿no? Antes que nada, Francesca es una mujer preciosa, con un talento extraordinario, a la cual adoro, pero las circunstancias en las cuales estábamos Bárbara y yo, en ese momento no nos permitieron estar juntos. ¿La veías de vez en cuando? Nos veíamos muy poco. La circunstancia con Bárbara no era muy amigable y eso influía mucho, ¿no? Yo sí le creí que algún día, dentro de toda su agenda de actividades, iba a guardar un momentito para encargarse de ese pequeño detalle, ¿no? Porque sé que lo intentó, pero le dio mucho miedo, ¿no? Y yo no entiendo qué cosa le dio miedo. Nunca hubo un tiempo en el que convivieran un poco más. Tengo entendido que Francesca de pronto te iba a ver al teatro, y entonces su mamá le platicaba, mira, es tu papá y es este actor y tal, pero ella lo veía como... Eso sí es una situación que yo desconozco. Yo estaba muy chiquitita y era mi madre cargándome y yo a través de las rendijas y ella me decía, ese señor disfrazado es tu papá, y pues no sé, no me acuerdo más que de mí viendo, pero no me acuerdo de qué pensé, ¿no? ¿Sí me explico? Pero empezaste a acercarte a tu hija, ¿cuándo? ¿O en realidad nunca? No, nos acercamos muy poco porque te digo la situación. Ella vivía con Bárbara. Yo con Bárbara no he tenido una relación bueno, normal. ¿No? Pero así es, ¿no? Claro. Pues creo que él me fue a ver, te repito, 1 vez o 2, se llevó a la niña, se la dejé llevar a dormir con su madre, Enriqueta. Y me acuerdo que él jugaba conmigo y que, no sé, ¿no? Pues jugaba, supongo que como él imaginaba que se jugaba con un niño y yo no la estaba pasando bien, ¿no? Yo quería a mi mamá. ¿Te dolía la situación? Perdón. ¿Te dolía la situación? No. ¿Te hubiera gustado que fuera mejor? No, me hubiera gustado que fuera como es. Creo que no existe el hubiera sido. Las cosas son. Eso no quita que sea mi papá y que sintamos todo, ¿no? Cada vez que nos veamos. Siempre ha habido una relación espinosa entre ellos, como que hubo un acercamiento, pero al mismo tiempo no hay calidez, no hay como total aceptación, ¿no? No tenemos una comunicación constante, cotidiana, ¿no?
Entonces, cuando lo veo, lo que menos se me ocurre es decirle algo así, si apenas sí puedo hablar cuando lo veo, ¿no? Si no, no puedo, bueno, no sé si él se da cuenta, pero yo tiemblo cuando lo veo, y no de miedo, no, al contrario, es como esto, que alguien te crea tal impresión y que hay tantos sentimientos de por medio y tantas cosas que es inevitable. Y por cierto, bueno, yo tengo la imagen, ¿no?, de que a él se le cae el popote y se pone los lentes y hace cosas así que para mí me delatan que él también está nervioso conmigo, ¿no? Pienso que forzar ese momento va a ser súper erróneo, ¿no? Y también pienso que dejarlo al cosmos, híjole, se nos puede ir la vida dejándoselo al cosmos. No, ahorita estoy perdonando. Me gustaría perdonar en vivo, ¿no? Para tener claro qué es lo que estoy perdonando. A lo mejor yo tengo una historia errada, ¿no? Y no porque nadie mienta, sino porque cada quien tiene su propia versión de la vida. Cada quien lo vivió diferente, ¿no? Luego del difícil momento de su primera paternidad, en 1977, cuando Alejandro tenía 23 años, gracias a su destacada participación en el montaje de Las Criadas, bajo la dirección de Salvador Garcini, consiguió una beca para estudiar en Nueva York y luego pasó una temporada en España. Cuando regresó a México, el actor comenzó a trabajar de manera constante en el teatro en obras como Muerte Súbita, Corona de Sangre, La Declaración, El Sexo Opuesto y El Rey Lear. Entonces, en 1979, el director Miguel Littin le dio su primera oportunidad en cine con la cinta La Viuda de Montiel. Después trabajó para el laureado director Felipe Casals y en 1980 para Arturo Ripstein en la cinta La Seducción. Pero entonces llegó el cine de ficheras y cuando este formato cinematográfico tocó su punto más alto, el trabajo comenzó a escasear para actores como Alejandro Camacho, quien entonces se integró por primera vez al elenco de una telenovela. Que dirigía Jorge Ortiz de Pinedo, que se llamaba Juegos del Destino. Incursionó en la televisión con una necesidad de supervivencia, obviamente, porque del teatro no se vive, ¿sí? Aunque conservó siempre en la televisión, conservó siempre esa dignidad que de todos los actores, los grandes actores conservan. Y te colocan como galán de telenovelas. ¿Cómo lo asumes tú en ese momento? Pues primeramente porque yo no le tenía miedo al medio. Era un aliciente para uno el poder trabajar en estas nuevas empresas, ¿no?, con un poder económico ya avasallante, porque había gente muy interesante trabajando en ese momento. Había actores muy buenos, como Bonilla, como Sergio Jiménez, como Pepe Alonso, ¿no?, que eran los actores comerciales, que eran las estrellas de ese momento, y que además venían de escuelas y de obras y con directores importantes, ¿no? Tras haber participado en la telenovela Vanessa y en la cinta Los Renglones Torcidos de Dios con Lucía Méndez, en 1983, Alejandro fue seleccionado para darle vida a Ignacio, uno de los 5 hijos de Savi Kamalich en Cuando los hijos se van. Fue entonces que el productor Ernesto Alonso se fijó en el actor para integrarlo como villano a la telenovela La Traición, en 1983, donde conoció a su malvada contraparte, otra talentosa y bella actriz llamada Rebecca Jones. Ahí conocí a Alejandro Camacho y éramos pareja en la historia y pues nos empezamos a ser muy amigos y ahí empezó una linda amistad primero. Pues yo vivía con otra chava. Ajá. Y ella vivía con otro cuate, entonces hasta después nos empezamos a ser amigos y ya después empezamos a salir. Efectivamente, en aquel entonces Alejandro tenía una relación estable con la actriz Alma Muriel, mientras que Rebeca vivía un tórrido romance con Humberto Zurita. Pero cuando estos últimos terminaron, Alejandro no perdió el tiempo y comenzó a cortejarla de inmediato. ¿En qué momento te enamoras de Rebeca? Pues fueron varios, porque la conocí en diferentes situaciones. Primero fueron unos pantalones rojos, después fue un negligé en escena, pero que también me impresionó mucho su talento. Y pues la vi en escena y la vi en negligé y todo, y entonces dije, oye, además del taco, la envoltura del taco está muy bien, pero además tiene talento, ¿no? Entonces era importante, interesante. ¿Cómo empezaron a vivir ese romance?
Además, en un boom para los dos, ¿no? A escondidas. ¿Así? Sí. Esos son los más ricos, ¿no? Claro. ¿Qué tanto se han escondido? Todo. Imagínate. Rebeca me contó en una entrevista que le hicimos aquí mismo que eras un huesito duro de roer. Ella se te tuvo que declarar a ti. Lo que pasa es que hay que dejar que las niñas se acerquen a uno, ¿no? Vamos, éramos tan amigos que yo me le tuve que declarar porque no movía un dedo aquel, se paralizaba. Entonces le dije, ¿sabes qué, mano? O sea, tú me encantas y yo estoy segura de que yo te encanto. Pues, ¿por qué no nos juntamos, no? Pues papas, o sea, venga, ¿no? Y empezaron los besos y los arrumacos y todo. Y cuando me dijo eso de que vamos a vivir juntos, yo le dije, pero casándonos. Y me dijo, sí, pero primero vamos a vivir juntos. O sea, vamos a vivir juntos porque yo no quiero estar sin ti. Y así fue. ¿Cuánto tiempo vivieron juntos? Un año. La vida amorosa de Alejandro pasaba por su mejor momento, mientras su prestigio como actor subía como la espuma. Participó en las telenovelas Angélica y El Ángel Caído, esta última junto a Rebecca Jones, además de las películas Forajidos en la Mira y El Maleficio 2. Pero en 1986 llegó a las pantallas mexicanas la historia de la familia Larios, la inolvidable Cuna de Lobos, que catapultó la carrera de Alejandro Camacho, quien al lado de Rebecca Jones dio vida a la historia de la pareja de villanos más enigmática, bella y apasionada de la televisión. Que trabajábamos tantísimas horas, que realmente no estábamos muy conscientes del éxito que estaba teniendo porque estábamos encerrados en el foro, ¿no? Entonces nos empezaron a llegar como rumores de que iba bien la novela. Y sí, gracias a Dios, pues fue una cosa fuera de lo común lo que sucedió con esa novela. Con Alejandro, pues nos divertíamos muchísimo haciéndola. Pues mi trabajo con Alejandro era muy intenso y era muy cercano, más que con Rebeca, aunque con Rebeca también tenía yo escenas muy fuertes de enfrentamientos, pero bueno, Alejandro era el marido que me engañó, ¿no? Que me roba a mi hijo. ¿Qué tal era trabajar con tu pareja? Hay veces que te dan ganas de asesinarla, ¿no? Pero se creaba una doble situación. Porque veníamos de una situación de la vida, de la realidad, ahora sí que de la realidad real. Y otra de la realidad ficticia que estábamos creando. Estábamos conscientes de eso, porque si no nos hubiéramos vuelto esquizofrénicos. Claro. Pero era un juego dulcemente peligroso. Actuar es como manejar a 200 kilómetros por hora. ¿No? Y cuando estás con una persona que te gusta, ¿no? Que te entiendes y que tienes una relación, y que estás planteando a través de una historia ficticia también una relación. Es muy loco. En pleno éxito de Cuna de Lobos, en la vida real, Alejandro pidió la mano de Rebeca y en septiembre de 1986 se casaron por el civil, para 3 meses después, durante uno de los recesos de grabaciones de la telenovela, hacerlo por la iglesia en los Estados Unidos, donde vivía la familia de la actriz. Estaban pues prácticamente, no empezando su romance, pero estaban todavía en luna de miel, entonces estaban felices. Pues mi sueño era casarme como tipo El Padrino. Entonces yo ya tenía planeado que sí iba a haber limones y peras en las mesas y que todo iba a ser con banda de pueblo y lo teníamos todo súper planeado. Pero ¿cuál? Nos fuimos de vacaciones, que nos dieron 5 días de descanso en Cuna de Lobos. Nos fuimos a California a visitar a mis papás y a pasar la Navidad. Y mi mamá dijo, ahorita, en la iglesia, claro, eso es amiga del padre, ya. Y estábamos viviendo juntos y la mamá de Rebeca, como todas las mamás, pues no le parecía mucho. Me dijeron, ¿por qué no se casan? ¿Sabes? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿Cómo? Sí, hoy, ahorita. ¿A qué horas? A las 4 de la tarde. Eran las 11. Y a las 4 de la tarde nos casamos. Becky vino abajo a mi recámara y dijo, Debbie, ¿qué tienes que me puedo poner? Porque nos vamos a casar y necesito algo. Entonces se vino al closet y sacó un vestido. Sí. Me puse un vestido de la graduación de mi hermana. Alejandro le pidió una corbata a mi papá. Mi suegro me prestó una corbata, Rebeca, su hermana, le prestó un vestido. Pero como fue de repente y todos los invitados
Fue así de repente, oye, te invito a una Improvisado. boda, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Hoy? ¿A qué horas? ¿A las 4? Sí, bueno. Y no encontrábamos anillos que le quedaran. Fuimos allá al pueblo a buscar anillos y no había anillos. Sientes que se casaron con un anillo, encontraron, pero no los dos. Entonces se casaron con un anillo mío o de mi marido. Y se Todo casó improvisado. Todo improvisado, con chamarra de cuero se casó. Y yo con un vestido rosa super cursi de mi hermana. Pero nos echaron arrocito y todo, me cargó. Y bueno, nos divertimos horrores, ¿no? Al volver, el primer golpe duro de Alejandro Camacho en su matrimonio, cuando él y Rebeca perdieron a su primer bebé. Alejandro y Rebeca se casaron en 1986 y dejaron pasar más de un año para tomarse un receso en sus carreras y encargar a su primer bebé. Pero cuando la actriz tenía 5 meses de embarazo, se complicó. Y fue una noche que de repente empecé a sentir un dolor espantoso que, pues me imagino que es el dolor de parto, porque yo no he sentido nunca eso, porque fue cesárea, Max. Pero un dolor espantoso y yo nada más quería ir al baño y que se me quitara el dolor. Y lo que pasó es que se salió el producto, fue horrible. Me acuerdo que le jalé al excusado incluso. O sea, fue tal mi horror y mi espanto ante ver pues el feto, ¿no? Y bueno, los gritos, imagínate, me metí a la regadera, Alejandro estaba abajo en 2 segundos, me metí a la regadera, era un sangrerío espantoso, me llevó al hospital a urgencias, me hicieron un legrado para asegurarse de que no hubiera ningún resto. Terrible, nosotros teníamos la ilusión de tener una bebé, pero pues Dios es el que decide ese tipo de cosas, ¿no? Está más allá de uno. Fue muy doloroso, pero de alguna manera también nos premió con ese chamaco que ahora tenemos, que es punk, ¿no? Poco tiempo después de tan amargo trago, la pareja regresó a la pantalla chica. Alejandro lo hizo como el doctor Omar Santelmo en El extraño retorno de Diana Salazar y Rebeca en Dos vidas, telenovela durante la cual la actriz le dio a su esposo la buena noticia de que un bebé venía de nuevo en camino. Maximiliano Camacho Jones nació el 21 de marzo de 1989. Así, la vida le regalaba entonces al actor una nueva oportunidad para experimentar de otra manera su faceta como padre. Sí, sí. Entonces Max vino en medio de una tormenta física y de una tormenta emocional que nosotros teníamos, ¿no? ¿Cómo te describes como padre? Pues a veces seco, a veces cariñoso, a veces distante. Quiero ser a veces empalagoso, ¿no? Depende de mi estado. Tengo muchos estados de ánimo. Es un papá muy preocupón. Todo el tiempo está preocupado, ¿dónde está? Si ya llegó, con quién salió, a qué horas viene, a qué horas regresa, a qué horas se va. Todo el tiempo está pendiente del teléfono celular. En los ensayos había que estarle arrancando el celular porque siempre estaba pendiente de esas cosas. Es papá gallino. Alejandro es alguien muy cariñoso con él, le decía campeón, amigo. Lo trataba con mucha amistad, ¿no? Como cuates, pues. Y Rebeca es más mamá. Alejandro tenía que levantarse a cierta hora, temprano, a las 7 de la mañana, para llevar a sus hijos a la escuela, que de repente el hijo, entiendo que tiene un grupo que toca, entonces tenían que llevarlo a ciertas presentaciones, recogerlo, siempre había llamadas para saber cómo estaba, si necesitaba algo, sí, los dos interesados en él. Al volver, Alejandro y Rebeca se enfrentan a la crisis más grande de su matrimonio. ¿Han estado al borde del divorcio, Rebeca y tú? Sí, ¿cómo no? ¿Por qué? No nos, o sea, pues por broncas, porque ya no te aguanto y yo tampoco a ti. Ya convertido en padre, Alejandro siguió cosechando éxitos profesionales tanto en la pantalla chica en telenovelas como Muchachitas, La sombra del otro y Tres mujeres, como en la pantalla grande, con cintas como Ciudad sin ley, Alto poder y Filtraciones. Para sus compañeros de trabajo, Alejandro es un hombre con una personalidad muy diferente a la que normalmente proyecta a través de sus personajes. Su imagen como actor es muy fuerte, ¿no? De un hombre muy adusto, casi violento, casi agresivo. Y Alejandro es todo lo contrario, ¿no? Alejandro es un hombre muy caballeroso, es un compañero muy
amistoso y hasta juguetón en muchas ocasiones, ¿no? Es un hombre generoso, jovial, amable. ¿Cómo es Alejandro? Es un hombre muy, muy cálido, muy simpático, muy mediador, muy inteligente, con un gran sentido del humor. Por más cansado que esté, él rara vez lo he visto enojado, la verdad. Siempre está de buenas y siempre está haciendo chistes. Tiene una gran capacidad para en el momento exacto y adecuado decir una cosa que te cambia completamente de canal. Yo no puedo estar enojado con Alejandro más de 5 minutos, ni siquiera estar teniendo una discusión seria con él más de 5 minutos, porque siempre va a tener una palabra, un gesto, una manera de decir las cosas que va a terminar matándome de risa. Tiene un sentido del humor magnífico, porque nunca se ríe de sus chistes, ¿no? Los dice muy serio, deja caer, hace unas cosas tremendas. Esta piedra la agarró Alejandro ahí en la playa y pues ya te puedes imaginar cómo la pudo haber utilizado y andaba persiguiendo, pero a todo mundo, a todas las mujeres ahí en la playa corriendo y huyendo de él con esta piedra. No, bueno, pues ¿qué quieres, no? Pero sin duda alguna, quien más ha convivido con él a nivel profesional es su mujer, Rebecca Jones, con quien ha hecho mancuerna frecuentemente en cine, teatro y televisión, convirtiéndose así en una de las duplas más prolíficas y exitosas del medio del espectáculo. Que hablan en el teatro de su casa y en su casa hablan de trabajo, entonces es normal que los dos hacen lo mismo y son grandes amigos, entonces no se pueden escapar el uno del otro. Una pareja que tiene mucha comunicación, se llevan muy bien. Yo en todo el proceso de ensayos, lecturas y el montaje de la obra, nunca los vi discutir, jamás. Tienen como muy bien entendido el papel de cada quien. Cuando estamos produciendo, tenemos discrepancias, sí podemos pelearnos, pero siempre llegamos a un punto de acuerdo y sabemos que somos dos cabezas y somos dos inteligencias y que van a tener diferentes puntos de vista. Los dos tienen un carácter muy fuerte. Pero eso no, son muy dúctiles también. Cuando uno de repente entra en una etapa peligrosa, el otro suele ser mucho más suave y se complementan en ese sentido. ¿Hay competencia entre ustedes? ¿O la ha habido? No se llamaría competencia. Podría ser, sí. Pues sí hay momentos en que, por ejemplo, él tiene mucho trabajo y yo no. Y yo he pasado por rachas así sin trabajo y no es que yo sienta celos profesionales hacia él, pero sí me da coraje, indignación y digo, ¿por qué a mí no me están llamando? Y estoy segura que también le ha sucedido a él. Son una pareja muy inteligente. Yo creo que ellos no compiten uno con el otro, se conocen muy bien, saben perfectamente cuáles son las carencias, limitaciones, virtudes de cada uno, se apoyan, se respetan, se cuidan. Que él cuida mucho a Rebeca. Cuando ella está en escena y él no, él está en un monitor viendo que su luz sea la correcta, que ella se vea bien. La gran ventaja de esta pareja, por ejemplo, es la dignidad con la que se mueven. Y tienen tanta dignidad que si cometen un error, lo reconocen, lo hacen público y dicen la regué, ¿no? Y eso es admirable. Sin embargo, a pesar de ser una de las parejas más sólidas del espectáculo, Alejandro Camacho y su esposa han tenido que lidiar con infinidad de obstáculos a lo largo de su vida juntos, como rumores sobre supuestas infidelidades y hasta una separación que hace aproximadamente 9 años los puso al borde del divorcio. ¿Han estado al borde del divorcio, Rebeca y tú? Sí, cómo no. ¿Por qué? Pues broncas de caracteres, de puntos de vista. Mira, la vez que más cercano estuvo fue hace como, pues un buen rato, como 8 años o 7 años, y a mí me dio depresión clínica. Estábamos haciendo el sexo opuesto en teatro, y yo estaba mal, estaba deprimida, y me mandaron a Acapulco una semana, nos separamos, o sea, en esa semana tuvimos chance de pensar muy bien las cosas, y como siempre pasa, cuando un rompimiento, como dicen, sin lo que no te mata, te fortalece. ¿No? ¿Pero por qué se separaron? O sea, pues por broncas, porque ya no te aguanto y yo tampoco a ti. Y ya, o sea, nunca ha sido por ninguna tercera persona, ninguna bronca. ¿Ha habido infidelidades entre ustedes? No.
¿Lo tienen negociado de alguna manera? No, me encantan las viejas, me fascinan y las veo, pero pues también me encanta ella, me fascina y la veo. Y he tenido chavas muy guapas y tengo una chava muy guapa, o sea... Mira, yo estoy segura de que habrá más de una chamaca que se le habrá cruzado por enfrente a Alejandro, y que como todos los hombres a lo mejor, no sé, le puede gustar o... No, caído no, pero sí le puede atraer otra chava. Oye, nomás faltaba que no. Y se hablaba de, pues, actrices jóvenes que interferían, o sea, damitas jóvenes con las que él les estaba trabajando en ese momento en telenovelas, que a lo mejor estaban interfiriendo. Pero, pues yo creo que todos los matrimonios tienen crisis, ¿no? Y eso debe haber sido solo una crisis pasajera, porque hay que son una pareja que ha durado mucho y que a mí me parece muy sólida. En el número de veces me han llamado para decirme, es que Alejandro anda con fulano, con fulana, o a Alejandro le llaman y le dicen, es que vimos a Rebeca con fulano. Jamás en la vida ha habido una falta de confianza, siempre lo hemos hablado todo, pero sí ha habido dudas, momentos difíciles, ¿no? Que en un momento dado lo único que ha sucedido es que nos hemos unido más. Se acercaron zorras, pues claro que se acercaron zorras, y resbalosas no han faltado. Yo he sabido de 2 que 3 que han querido ahí con Alejandro, pero hay que perdonar. ¿Vives con una mujer celosa? No, para nada. Podría serlo, pero no. Yo siempre le he dado alas para que vuele solito. O sea, yo siempre le digo, ¿quieres estar? Aquí está, aquí estoy. Si no quieres estar, ahí está la puerta. Nunca, jamás le voy a pedir a Alejandro que se quede conmigo. Nunca. Y si ha habido en su mente, en algún momento, algún intento de andar con otra persona o algo, definitivamente lo ha descartado. Porque sabe que tiene. ¿Y tú eres celoso? No. Pues yo tengo una entrevista contigo donde dices que sí eres muy celoso. Si me das motivo. Me platicaba Rebeca que a veces llegan a un restaurante y como ella llega y todo el mundo la saluda y tal, y tú empiezas a ponerte como nervioso. Sí le molesta un poco que me pare al baño en los restaurantes porque toda la gente me voltea a ver y los hombres me abordan. Si estoy esperándolo en un restaurante, siempre llega y están como 4 tipos ahí sentados, ¿no? Entonces sí le molesta, evidentemente le molesta y no... Estoy segurísima de que él no cree que soy ninguna blanca palomita en ese sentido. O sea, las mujeres somos coquetas. Si no fuéramos coquetas, tampoco estaríamos con el hombre y conquistándolos tantos años, ¿no? Con 19 años de casados. ¿Y cómo capoteas las dudas? Lo que se dice, la prensa, los rumores. Me volvería loco. No lo tomo mucho en cuenta. Vivo como en una cápsula. Y no me doy mucho cuenta de lo que está pasando allá afuera. Yo creo que sería una de las parejas que más han divorciado, ¿no? Pero siempre con la inteligencia de saberse vender, de explicar las cosas de frente. Yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? Ha habido momentos muy difíciles, según sé, en la pareja, y han salido adelante por esa misma inteligencia y por esa misma comunión que tienen, ¿no? Alejandro Camacho se la pasa hablando de Rebecca Jones y viceversa. Entonces yo siento que es una pareja donde hay muchos años de experiencia, muchos años de comunicación, muchos años de convivencia, y yo siempre los tomo como una pareja ideal. Y como pareja sólida y estable fue como Alejandro enfrentó de la mano de Rebeca un auto de formal prisión que lo envió directo al reclusorio Oriente. Esto al regresar. Para mediados de los 90s, Alejandro y Rebeca se habían convertido en un binomio muy rentable, no solo en su faceta como actores, sino también como productores de cine y televisión. Pero entonces, Rebeca, luego de no concretar la renegociación de su exclusividad con Televisa, aceptó protagonizar una telenovela para Televisión Azteca, mientras que Alejandro se quedó en la televisora de San Ángel para protagonizar la telenovela Amor Gitano, en 1999. En esa época, la pareja también producía y actuaba la obra de teatro Drácula, y sorpresivamente
Sorpresivamente, un proceso penal que arrastraban desde hacía algunos años sobre la compraventa de una casa les explotó en la cara cuando el juez 56 de lo penal dictó el 9 de octubre de 1999 auto de formal prisión contra ellos por el delito de falsedad de declaración rendida ante autoridades judiciales. Yo llegaba a dar una función en una obra de teatro y me agarraron en la taquilla. Así de que, ¿tiene usted una orden de aprehensión? ¿De qué? No sé. ¿Quién me acusa? No dice. ¿Por qué? Tampoco dice. El lunes le dicen, ¿pero cómo? Sí, bueno, ¿ya qué delegación o separo? No, a la grande. ¿Por qué? Por órdenes de Samuel del Villar. Do me the favor. Y me llevaron. Estábamos en los camerinos a punto de dar función, a punto de salir al escenario y de pronto se empieza a decir, no, que se llevaron a Alejandro, no, que se llevaron a Alejandro, que se llevaron a Alejandro. Y yo, ¿a dónde se llevaron a Alejandro? Preso. ¿Cómo que preso? ¿A dónde? Entonces yo no entendía nada, yo no estaba enterada de nada. Tuvimos que cancelar función esa noche. No me acuerdo exactamente qué fue lo que se le explicó al público, pero no se les dijo la verdad en ese momento, obviamente, ¿no? Se llevaron detenido al actor Alejandro Camacho, creo que hubiera sido muy fuerte, y se hubiera armado una rebambaramba ahí, ¿no? Entonces yo creo que se les explicó que era por causas mayores y esa noche tuvimos que cancelar. Una firma falsificada, una fotocopia, te digo, violando mis garantías individuales y todo, me mandaron al reclusorio Oriente con el pelo hasta acá. Yo salí en 24 horas con el pelo hasta acá porque yo estaba contratado para una gira muy larga por toda la República, por una situación donde me daban 5 años de prisión, ¿verdad? Por una cosa verdaderamente absurda, violando mis garantías individuales. Y mientras tanto me imagino que tu mujer afuera enloquecida, viendo pues qué hacía. Moviendo abogados y todo eso, ¿no? Porque también había una orden de aprehensión para ella. Lo que sucedió fue que Alejandro y Rebeca firmaron en 1994 un contrato de compra-venta de una casa en dólares. Vino una devaluación que automáticamente dobló el precio de la propiedad. Los actores quisieron negociar el pago, pero la vendedora entabló una demanda por fraude contra el matrimonio Camacho Jones. Exactamente, pero como nosotros teníamos especificado el tipo de cambio, que fue antes del error de diciembre, el mismo juez me dio la razón. Sobre todo por el procedimiento de que yo tenía un contrato muy fuerte en ese momento y de que tenía que estar fuera de México, ¿no? Enfrentando un juicio, ¿no? El cual exigí que se hiciera, ¿no? Y el cual gané. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cárcel? 24 horas. ¿Qué se siente? No me preocupaba porque yo decía, pues es que yo no tengo nada que estar haciendo aquí. Hoy nos contó que fue una experiencia bastante rara y difícil para él, pero él es una gran persona. Alejandro Camacho creo que no le tiene miedo a muchas cosas. Es un hombre muy valiente, es un hombre que vive con mucha pasión la vida intensamente. Y cuando la gente tiene esa intensidad de vivir, yo creo que no le teme a muchas cosas, ¿no? Yo estaba indignado y exigía enfrentar el juicio y lo gané, por supuesto. Eso, por supuesto, nunca lo publicaron, ¿no? Que gané el juicio y que salía absuelto, ¿no? Tras este escándalo, Alejandro se alejó temporalmente de la televisión y no fue sino hasta el 2003 cuando volvió a ser requerido para la que sería su última participación en una telenovela de Televisa, ya que al finalizarla tomó la decisión de abandonar las filas de esta empresa. ¿Cuántos años perteneciste tú a Televisa? 25 años. ¿Por qué te fuiste? Porque la empresa cambió de mentalidad, ¿no? La pluralidad que había antes, yo entraba dentro de ciertos esquemas alternativos que iban directamente desde la dirección. Como también hice novelas muy comerciales, como Muchachitas, ¿no? Pero esencialmente mi interés y mis inquietudes estaban en otro tipo de historias. Ellos me dijeron que ya no iban a seguir con mi contrato de exclusividad. Y así fue. De inmediato me fui a hacer una película. Y luego hice una obra de teatro. Y luego ya firmé con Telemundo. Pero firmé por un proyecto ya. Después de la telenovela que protagonizó en Telemundo, solo se pudo ver a Alejandro en el cine en cintas como Zurdo y Por Mujeres como Tú, o en teatro con Pareja Abierta, una comedia deliciosa al lado de su mujer. Es una broma, ¿verdad? ¿Te das cuenta que me estás insultando? ¿Quién te crees que eres? Otra mujer, Boris. Sí, otra, loca, bipolar, ciclotímica. Otra, pues. ¿A ti te has hecho daño
rato eso de salir con premios nacionales de la ciencia. Cantautores pedorros. Pero el 2 de noviembre del 2005, el nombre de Alejandro Camacho hizo noticia nuevamente, esta vez porque había sido intervenido quirúrgicamente y se reportó como grave. Originalmente se trataba solo de extirparle un divertículo en el colon, pero la situación se complicó. ¿Cómo te enteras que estás enfermo? Cuando iba a hacer pipí. ¿Qué pasaba cuando ibas a hacer pipí? Pues sentía como una opresión. Mi padre murió de cáncer en la próstata. Y en mi familia hay mucho cáncer. Mi primo hermano materno, mi primo hermano paterno, mi papá, o sea, cercano. Entonces yo soy una persona que necesito... Propensa. Tengo propensión a eso, ¿no? Y cuando fui con mi médico, me dijo, tienes un divertículo. ¿Qué es eso? Pues es una bolsita que se te hace en el intestino y que tienes que operar. Te tengo que operar mañana. Le explicamos que teníamos que operarlo y que además iba a ser una cirugía importante. Entonces, pues inmediatamente los problemas más importantes fueron los cambios de planes, ¿no? Cambios de planes de la agenda y esto, porque el plan era asegurarnos de tenerlo un mes fuera de circulación. El problema que tiene es un divertículo que se reventó en el colon. De divertido no tiene nada. Es una cosa bastante seria en el sentido de que hay que tomar cartas en el asunto cuanto antes. Tuvimos que tomar cartas en el asunto. Por eso se terminó antes de tiempo la temporada aquí en México. Y de hecho lo tuvimos en el hospital 10 días. Y afortunadamente me abrió y descubrió una cosa que era muy complicada, donde este divertículo estaba pegado materialmente a mi vejiga. Y entonces tuvieron que separarlo con calor. Una operación que lleva 1 hora 15, 1 hora 20 minutos, duró 5 horas. Se complicó. Pudieron lidiar con un poco una sorpresa que se encontraron al abrir, ¿no? No sabían que iba a estar tan fea la cosa. Es una zona adelgazada que se puede inflar por inflamación y perforarse. Este fue el caso de Alejandro. Es un divertículo perforado y afortunadamente para Alejandro se selló a la vejiga. Al sellarse lo protegió. ¿Tuviste miedo? Sí. Cuando estaba así saliendo de la operación, es que se complicó. Qué padre. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Es cáncer o qué? No, pero pues, la explicación que les acabo de dar, ¿no? Y saliste muy bien y todo, pero... Ya cuando les platicamos todo lo que tuvimos que hacer, empezó el susto. Ahí empezaron las angustias permanentes, más de Rebeca. O sea, no, como que se dio cuenta del tamaño del problema después. Porque obviamente no le dijimos tanto desde antes para no angustiarla innecesariamente. Pero después estaba espantada, ¿no? Fue muy rápida tu recuperación, fue sorprendente. Rapidísimo. Rapidísimo. Al día siguiente yo andaba caminando. Pasando la obra de memoria. Trabajando, leyendo, escribiendo. Realmente los doctores están impresionados de cómo después de solamente 24 horas de la operación, pues básicamente está pues caminando ya. Fue muy interesante porque la evolución de él afortunadamente fue impecable. Ni escalofríos, ni fiebre. Pero es difícil, ¿no? Asumir que estás enfermo. Claro. Es pesado. Y con una gente tan vanidosa como yo. Él es un hombre muy vanidoso. Sí, claro. No me gusta, ¿no? Me gusta estar entubado por todos lados. En estos momentos son cuando te pone pruebas la vida, ¿no? Y ves que tan unido estás a tu compañero. Y afortunadamente, pues no hay más que amor aquí, entonces.
Hoy, Alejandro Camacho, totalmente recuperado de salud, está listo para regresar a escena. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana lo invitaron a protagonizar Ricardo III, un personaje del teatro clásico que le viene como anillo al dedo a este gran histrión mexicano. Además, tanto él como Rebeca siguen dando la vuelta a la República Mexicana con su pareja abierta, una obra de teatro que no podía estelarizar nadie mejor que ellos. Yo soy Mónica Garza, les agradezco mucho habernos acompañado esta noche. Los espero la próxima semana con más historias engarzadas. Buenas noches. ¿Eres feliz? A veces sí, a veces pleno, a veces me siento un monstruo. Soy un monstruo. ¿Cuáles consideras tus fracasos? Con nombre y apellido. ¿Con nombre y apellido? No, voy a tratar una bola de viejas aquí. No, pues por ejemplo, Espectros de Ibsen. No me fue muy bien en esa escena, me sentí